Fue llamada la Católica, una reina cuya piedad parecía destinada a la santidad. Pero también fue la soberana, que forjó un imperio sobre el fuego y el acero, cambiando el destino del mundo para siempre. Detrás de la leyenda de la unificadora de España y mecenas de Colón, se esconde una estratega implacable y una figura de inmensas contradicciones. ¿Desde dónde nos estás viendo? No dudes en decirlo en los comentarios. Siempre nos hace mucha ilusión. Este tipo de historias se publica cada noche en el canal. Para no perderte ningún video, puedes suscribirte y si este te gusta, también puedes dejar tu like. La península ibérica de mediados del siglo XV era un mosaico de reinos en constante tensión. Un tablero de ajedrez donde el poder, la fe y la sangre determinaban el destino de las naciones. En el corazón de este torbellino, en el reino de Castilla, nació una infanta que no parecía destinada a gobernar, pero cuya voluntad de hierro redefiniría no solo su tierra, sino los contornos del mapa mundial. Esta es la historia de Isabel de Trastámara, la mujer que se convirtió en mito, y el análisis de la compleja realidad que se oculta tras la corona. En la villa de Madrigal de las Altas Torres, en el corazón de Castilla, el 22 de abril de 1451, nacía una niña llamada Isabel. Su padre, Juan II de Castilla, era un monarca más inclinado a las letras y las artes que a los asuntos de Estado. Un rey cuya corte era un hervidero de intrigas palaciegas y luchas de poder entre facciones nobiliarias. Su madre, Isabel de Portugal, era una mujer de profunda devoción religiosa, una cualidad que inculcaría a su hija desde la más tierna infancia. Sin embargo, el nacimiento de Isabel no fue un acontecimiento que hiciera temblar los cimientos del reino. Por delante de ella, en la línea de sucesión, se encontraba su medio hermano mayor, Enrique, el heredero al trono. 3 años después, el nacimiento de su hermano menor, Alfonso, la desplazó aún más en el orden sucesorio, convirtiéndola en una pieza secundaria en el complejo juego dinástico. Su infancia transcurrió lejos del epicentro del poder, principalmente en la austera fortaleza de Arévalo, junto a su madre y su hermano Alfonso. Fue un exilio dorado, una vida de reclusión supervisada, donde su educación se centró en la piedad, la costura, el latín y la historia sagrada, pero carente de la formación política y militar reservada a los príncipes. Este aislamiento, sin embargo, forjó en ella un carácter resiliente y una notable capacidad para la observación silenciosa. Aprendió a leer las intenciones ocultas en las palabras de los cortesanos y a desconfiar de las lealtades volubles. La corte de su medio hermano, quien ascendió al trono como Enrique IV, era un lugar de escándalo y desorden. Conocido por sus detractores como el impotente, la legitimidad de su única hija, Juana, fue cuestionada desde su nacimiento, atribuyéndose su paternidad al valido del rey, Beltrán de la Cueva, lo que le valió a la niña el apodo despectivo de la Beltraneja. Esta crisis de sucesión dividió a la nobleza castellana en 2 bandos irreconciliables. Una facción, desafiando la autoridad real, llegó a deponer simbólicamente a Enrique en una ceremonia conocida como la Farsa de Ávila, proclamando como rey al joven hermano de Isabel, Alfonso. Castilla se sumió en una guerra civil. Para la joven Isabel, atrapada entre la lealtad a su medio hermano, el rey, y el bando rebelde que defendía los derechos de su hermano pequeño, la situación era de una delicadeza extrema. Aprendió a navegar en aguas turbulentas, a no comprometerse en exceso y a esperar el momento oportuno. La tragedia golpeó entonces de forma inesperada. Su hermano Alfonso murió súbitamente, con solo 14 años. Según ciertas fuentes, la causa fue la peste,
Pero los rumores de envenenamiento se extendieron como la pólvora, alimentando aún más la desconfianza y la paranoia que reinaban en Castilla. La muerte de Alfonso, lejos de resolver el conflicto, lo redirigió por completo. Los nobles rebeldes, ahora sin un candidato masculino al trono, volvieron sus ojos hacia Isabel. De repente, la infanta ignorada, la joven que había crecido a la sombra de otros, se encontró en el centro del huracán político. Le ofrecieron la corona, la oportunidad de derrocar a Enrique y reinar en su lugar. Pero Isabel, demostrando una madurez y una astucia política asombrosas para su edad, rechazó la oferta. Coronarse reina por la fuerza de una facción rebelde habría significado perpetuar la guerra civil y empezar su reinado sobre cimientos de ilegitimidad. En lugar de eso, optó por una vía más paciente y legalista. Se reunió con su hermano Enrique y, a través de una negociación plasmada en el Tratado de los Toros de Guisando, consiguió ser reconocida oficialmente como princesa de Asturias y, por tanto, heredera legítima al trono de Castilla, a cambio de que su matrimonio futuro contara con la aprobación del rey. Isabel había jugado sus cartas con una maestría insospechada. No había tomado el poder, sino que había hecho que el poder viniera a ella, consolidando su posición sin disparar una sola flecha. La infanta que había crecido en el olvido se había convertido en la sucesora designada, una figura central, cuyo siguiente movimiento sería observado por todas las cortes de Europa. El tablero estaba dispuesto, y ella, contra todo pronóstico, estaba a punto de hacer su jugada maestra. Con su estatus de heredera al trono de Castilla formalmente reconocido, la cuestión del matrimonio de Isabel se convirtió en el asunto de Estado más crucial de la península ibérica. Su mano no era solo la de una mujer, sino la llave de un reino, una alianza que podría alterar el equilibrio de poder en Europa. Su hermano, el rey Enrique IV, veía en el matrimonio de Isabel la última oportunidad para controlar su destino y el de Castilla, proponiendo candidatos que sirvieran a sus propios intereses políticos. Uno de ellos era el anciano rey Alfonso V de Portugal, una alianza que habría subordinado Castilla a los intereses lusitanos. Otro candidato fue el duque de Guyena, hermano del rey de Francia, lo que habría arrastrado a Castilla a la órbita francesa en su prolongado conflicto con Aragón. Isabel, sin embargo, tenía sus propias ideas. Comprendía que su matrimonio era el acto político más importante de su vida y no estaba dispuesta a que fuera decidido por otros. Con una determinación que sorprendió a propios y extraños, rechazó sistemáticamente a todos los pretendientes impuestos por su hermano. Su mirada estaba puesta en otra dirección, hacia el este, hacia el reino de Aragón. El candidato que ella favorecía era Fernando, el joven heredero del trono aragonés. Un matrimonio entre los herederos de los dos reinos más grandes de la península no era una simple alianza, sino la promesa de una unión dinástica sin precedentes, la posibilidad de crear una potencia unificada capaz de competir con Francia y Portugal. Para Isabel, Fernando no solo representaba una ventaja estratégica, era un príncipe de su misma edad, con fama de hábil y enérgico, un socio en el poder y no un mero consorte. Sin embargo, el rey Enrique IV se opuso frontalmente a esta unión, consciente de que la alianza castellano-aragonesa crearía un bloque de poder que él no podría controlar. Al ver que Isabel no cedía, Enrique consideró el Tratado de los Toros de Guisando roto y volvió a nombrar a su hija Juana como heredera. Isabel se encontraba en una encrucijada: obedecer a su rey y renunciar a su proyecto político, o desafiarlo y arriesgarlo todo por la unión con Aragón. Eligió el desafío. Lo que siguió fue una operación digna de una novela de espías. Las negociaciones matrimoniales con Aragón
se llevaron a cabo en el más absoluto secreto. Fernando, para poder llegar a Castilla y encontrarse con Isabel, tuvo que cruzar la frontera disfrazado de mozo de mula, viajando con un pequeño grupo de sirvientes para no levantar sospechas. Mientras tanto, Isabel escapó de su residencia vigilada en Ocaña con la excusa de visitar la tumba de su hermano Alfonso en Ávila. El encuentro tuvo lugar en Valladolid, en el Palacio de los Vivero, el 19 de octubre de 1469, con muy pocos testigos, y en una ceremonia casi clandestina, Isabel y Fernando se casaron. No contaban con la dispensa papal necesaria para su matrimonio, ya que eran primos segundos, un obstáculo canónico que solucionaron presentando una bula falsificada, un acto de audacia que demostraba hasta qué punto estaban dispuestos a llegar. Este matrimonio fue un acto de rebelión abierta contra el rey de Castilla. Al casarse sin el consentimiento real, Isabel rompía el pacto que la había convertido en heredera, arrojando el reino de nuevo a la incertidumbre y la posibilidad de una guerra civil. Fue una apuesta de un riesgo incalculable, basada en la convicción de que juntos, ella y Fernando, podrían enfrentar cualquier desafío. La noticia de la boda secreta enfureció a Enrique IV, pero la pareja ya había consolidado un poderoso bloque de apoyo entre la nobleza castellana y aragonesa. Los siguientes años fueron una tensa espera, un pulso político en el que Isabel y Fernando trabajaron incansablemente para fortalecer su posición, ganando adeptos y preparándose para la inevitable confrontación que llegaría a la muerte del rey. El matrimonio clandestino no fue solo un acto de amor o de conveniencia, sino la primera y más audaz declaración de intenciones de Isabel. Era ella, y no otros, quien decidiría su propio destino, y con él el de España. La tensa calma que se había instalado en Castilla se quebró en diciembre de 1474. El rey Enrique IV falleció en Madrid, dejando tras de sí un reino dividido y un trono vacante cuya sucesión estaba lejos de ser clara. La muerte del monarca activó inmediatamente las dos facciones que llevaban años preparándose para este momento. Isabel, sin perder un instante, actuó con una celeridad y una determinación que demostraban su total preparación para el momento. 2 días después de la muerte de su medio hermano, en la ciudad de Segovia, se autoproclamó reina de Castilla y León. La ceremonia fue un acto de propaganda cuidadosamente orquestado. Isabel, vestida de luto pero con los símbolos de la realeza, caminó en procesión solemne hasta la Plaza Mayor, donde juró sus deberes como soberana. Fue un golpe de efecto destinado a presentarla como la sucesora legítima y natural, ocupando el vacío de poder antes de que sus rivales pudieran reaccionar. Sin embargo, su proclamación no fue aceptada por todos. Un poderoso sector de la alta nobleza castellana, liderado por figuras como el marqués de Villena y el arzobispo de Toledo, se negó a reconocerla y proclamó reina a Juana la Beltraneja. Para ellos, Juana era la hija legítima de Enrique IV y, por tanto, la heredera legal. La cuestión dinástica se convirtió en la mecha que encendió una cruenta guerra civil, conocida como la Guerra de Sucesión Castellana. El conflicto se internacionalizó rápidamente. Alfonso V, el rey de Portugal y tío de Juana, vio la oportunidad perfecta para anexionar Castilla. Se comprometió en matrimonio con su sobrina, a pesar de la diferencia de edad y el parentesco, y cruzó la frontera con un poderoso ejército para defender sus derechos al trono. Francia, rival tradicional de Aragón, también apoyó la causa de Juana, esperando debilitar la emergente alianza entre Castilla y Aragón. Isabel y Fernando se encontraron luchando en múltiples frentes, contra una parte de su propia nobleza, contra el ejército portugués y contra las injerencias francesas. Los primeros meses de la guerra fueron inciertos.
Las fuerzas de Juana y Portugal obtuvieron importantes victorias y controlaron vastas zonas del reino. La posición de Isabel parecía precaria. Sin embargo, fue en este momento de máxima adversidad cuando la pareja real demostró su valía. Fernando se reveló como un hábil estratega militar, liderando personalmente las tropas en el campo de batalla. Isabel, por su parte, demostró ser una gobernante excepcional. Recorrió incansablemente el reino, a menudo embarazada, para asegurar la lealtad de las ciudades, recaudar fondos, organizar el suministro para el ejército y administrar justicia. Su presencia infundía moral a sus tropas y a sus súbditos, proyectando una imagen de soberana fuerte y comprometida que contrastaba con la de su rival, Juana, quien dependía enteramente del apoyo extranjero. El punto de inflexión de la guerra llegó en la Batalla de Toro, en marzo de 1476. Aunque el resultado militar fue tácticamente indeciso, Fernando e Isabel lo convirtieron en una victoria propagandística rotunda. Anunciaron a todo el reino que el ejército portugués había sido aplastado, lo que provocó un cambio masivo de lealtades. Muchas de las ciudades y nobles que hasta entonces habían apoyado a Juana o se habían mantenido neutrales, se pasaron al bando isabelino, convencidos de que su causa era la ganadora. La guerra continuó durante algunos años más, especialmente en el mar y en las fronteras, pero la balanza ya se había inclinado de forma irreversible. El apoyo a Juana se desmoronó. Finalmente, en 1479, se firmó el Tratado de Alcáçovas. Portugal reconoció a Isabel como reina de Castilla, a cambio de la hegemonía portuguesa en el Atlántico, a excepción de las Islas Canarias. A Juana se le dio la opción de casarse con el heredero de Isabel y Fernando, el príncipe Juan, o ingresar en un convento. Eligió el convento, poniendo fin a sus pretensiones al trono y desapareciendo de la escena política. La Guerra de Sucesión fue el bautismo de fuego de Isabel. En ella no solo aseguró su corona, sino que demostró su capacidad para gobernar, para inspirar lealtad y para tomar decisiones difíciles en momentos de crisis. Salió del conflicto no solo como reina, sino como la pacificadora y unificadora de un reino fracturado, sentando las bases de la autoridad monárquica que definiría su reinado. Una vez consolidada su posición en el trono y pacificado el reino tras la Guerra de Sucesión, Isabel y Fernando se enfrentaron a una tarea aún más monumental: transformar Castilla, un reino medieval plagado de anarquía, feudalismo y corrupción, en un Estado moderno, centralizado y eficiente. Heredaron un país donde la justicia real apenas llegaba a las zonas rurales, controladas por señores feudales que actuaban como reyes en sus propios dominios. El bandolerismo era endémico, y las ciudades luchaban por mantener su autonomía frente a una nobleza rapaz. La primera medida de Isabel para imponer el orden fue la reorganización y expansión de la Santa Hermandad. Esta institución, una especie de fuerza policial rural compuesta por milicias locales, fue puesta bajo el control directo de la corona. Se convirtió en un instrumento formidable para perseguir a los bandidos, reprimir las revueltas locales y, sobre todo, para someter a los nobles levantiscos que desafiaban la autoridad real. La Santa Hermandad era temida por su justicia rápida y severa, a menudo sumaria, pero resultó extraordinariamente eficaz para pacificar el campo y establecer el monopolio de la violencia en manos del Estado, un pilar fundamental de la monarquía moderna. A continuación, acometieron una profunda reforma de la administración de justicia y del gobierno. Se reorganizó el Consejo Real, convirtiéndolo en el principal órgano de gobierno y llenándolo de letrados y juristas formados en las universidades, en lugar de los nobles de alta cuna que tradicionalmente lo ocupaban. Esta meritocracia incipiente aseguró que las decisiones se tomaran basándose en la ley y la eficiencia administrativa,
no en los intereses de las grandes familias aristocráticas. Se crearon audiencias y chancillerías en diferentes partes del reino para que la justicia real fuera más accesible a los súbditos. Isabel, además, a menudo presidía personalmente los tribunales, viajando por el reino para impartir justicia, una práctica que fortaleció enormemente su imagen de reina justa y cercana al pueblo. En el ámbito económico, los reyes católicos, como serían conocidos más adelante, buscaron sanear las finanzas del reino, que estaban en bancarrota tras décadas de mala gestión. Reorganizaron el sistema de recaudación de impuestos, haciéndolo más eficiente y centralizado. Recuperaron para la corona muchas de las tierras y rentas que sus predecesores habían cedido a la nobleza, fortaleciendo así el patrimonio real y reduciendo su dependencia financiera de las cortes, la asamblea estamental. La relación política entre Isabel y Fernando también fue una innovación. Aunque gobernaban conjuntamente, el acuerdo matrimonial, la Concordia de Segovia, establecía que Isabel era la propietaria y reina de Castilla, mientras que Fernando era su consorte. Sin embargo, en la práctica, su colaboración fue tan estrecha que dio lugar al lema tanto monta tanto, Isabel como Fernando, que simbolizaba su igualdad en el poder. Fernando aportaba su experiencia en la política exterior y la diplomacia aragonesa, mientras que Isabel se centraba en la reforma interna de Castilla. Juntos crearon una sinergia que multiplicó su poder. Este proceso de construcción del Estado no estuvo exento de tensiones. La alta nobleza, que había perdido gran parte de su poder político y militar, fue domesticada e incorporada a la corte, donde sus ambiciones se canalizaban a través de cargos honoríficos y rivalidades palaciegas en lugar de rebeliones armadas. Las ciudades, que habían gozado de una considerable autonomía, vieron cómo su poder era recortado por la figura de los corregidores, funcionarios reales enviados para supervisar los gobiernos municipales. Isabel estaba sentando las bases de una monarquía autoritaria, donde el poder emanaba del rey y se extendía a todos los rincones del reino a través de una burocracia leal y eficiente. No fue un proceso rápido ni fácil, pero al final de estas reformas, Castilla ya no era un mosaico de feudos semi-independientes, sino un reino cohesionado y gobernado desde un centro fuerte, listo para embarcarse en los grandes proyectos que definirían la segunda mitad de su reinado. En la Castilla de Isabel, la unidad política que con tanto esfuerzo estaba construyendo debía ir, en su concepción, acompañada de una unidad religiosa. La península ibérica había sido durante siglos un crisol de tres culturas: cristiana, musulmana y judía. Sin embargo, en la atmósfera de creciente fervor religioso que recorría Europa, esta diversidad comenzó a ser vista no como una riqueza, sino como una amenaza a la cohesión del reino. El foco principal de esta preocupación se centró en los conversos, también llamados cristianos nuevos. Se trataba de judíos que, a lo largo de los siglos anteriores, y a menudo bajo una inmensa presión social y violencia, se habían convertido al cristianismo. Muchos de ellos habían prosperado, ocupando puestos importantes en la administración, las finanzas y la cultura. Sin embargo, siempre fueron vistos con sospecha por una parte de la población cristiana vieja que los acusaba de judaizar en secreto, es decir, de practicar el judaísmo en privado mientras fingían ser cristianos. Estas acusaciones, alimentadas por la envidia económica y el prejuicio religioso, crearon un clima de tensión social que a menudo desembocaba en violentos tumultos populares. Isabel y Fernando, profundamente devotos y convencidos de que la pureza de la fe era esencial para la salud espiritual y política de su reino, vieron en esta situación un grave problema. La solución que adoptaron fue drástica y tendría consecuencias devastadoras. En 1478, solicitaron y obtuvieron del Papa Sixto IV una bula
que les autorizaba a nombrar inquisidores en sus reinos. Nacía así el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, comúnmente conocido como la Inquisición Española. A diferencia de la Inquisición medieval, que dependía del Papa, la versión española era una institución controlada directamente por la corona. Se convirtió, por tanto, no solo en un instrumento para la ortodoxia religiosa, sino también en una poderosa herramienta de control social y político. Su primer objetivo fueron los conversos. Bajo la dirección de figuras implacables, como el fraile dominico Tomás de Torquemada, el primer inquisidor general, el Santo Oficio comenzó a operar en ciudades como Sevilla, donde la población conversa era numerosa. Los métodos de la Inquisición eran aterradores y eficaces. Se basaban en la delación secreta. Cualquier persona podía ser acusada anónimamente. Los acusados eran arrestados y sus bienes confiscados preventivamente. Se les mantenía incomunicados, sin saber quién los había acusado ni de qué se les acusaba exactamente. El proceso judicial era secreto y no ofrecía garantías para el acusado. Se utilizaba la tortura, no como castigo, sino como un método para obtener la verdad. Las confesiones obtenidas bajo tortura eran luego ratificadas por el prisionero, a menudo aterrorizado y físicamente destrozado. Las sentencias se hacían públicas en ceremonias masivas, llamadas autos de fe. Aquellos que se arrepentían recibían penas que iban desde la humillación pública y las multas hasta la cadena perpetua. Aquellos que eran declarados herejes impenitentes o relapsos, aquellos que recaían en sus antiguas prácticas, eran relajados al brazo secular, es decir, entregados a las autoridades civiles para ser quemados en la hoguera. La Inquisición sembró un clima de miedo y desconfianza en toda la sociedad. Familias enteras fueron destruidas, fortunas confiscadas y una vibrante cultura intelectual y económica, la de los conversos, fue aniquilada. Desde la perspectiva de la corona, la Inquisición cumplió su objetivo. Erradicó las supuestas prácticas judaizantes y reforzó la autoridad real, ya que nadie, ni siquiera los nobles más poderosos, estaba a salvo de sus garras. Sin embargo, la instauración de este tribunal representa una de las facetas más oscuras del reinado de Isabel. Fue una decisión que, en nombre de la unidad de la fe, desató una maquinaria de persecución, intolerancia y terror que dejaría una cicatriz profunda y duradera en la historia de España. La reina, que se veía a sí misma como una defensora de la cristiandad, se convirtió también en la arquitecta de uno de los sistemas de represión religiosa más temidos de la historia. Desde el inicio de su reinado, Isabel y Fernando compartían una ambición que había sido el sueño de los monarcas cristianos de la península durante siglos: la culminación de la Reconquista. El último vestigio del poder musulmán en la península ibérica era el Emirato de Granada, un reino vasallo de Castilla, pero cultural y religiosamente distinto. Para los reyes católicos, la existencia de Granada era una anomalía histórica y una afrenta a la unidad cristiana que pretendían imponer. La oportunidad para lanzar la ofensiva final se presentó en 1481, cuando una incursión nazarí en territorio castellano sirvió como el pretexto perfecto para declarar la guerra. Lo que comenzó entonces no fue una campaña rápida, sino una guerra larga, costosa y brutal que duraría 10 años. La Guerra de Granada fue una empresa de una escala sin precedentes. No se trató de una serie de batallas campales, sino de una guerra de asedio, una lenta y metódica conquista de ciudades y fortalezas. Isabel y Fernando movilizaron todos los recursos del recién unificado Reino de Castilla. Fue una guerra moderna para su época. Utilizaron la artillería a gran escala para derribar las murallas de las ciudades musulmanas, una táctica que cambió las reglas de la poliorcética medieval. La logística fue un desafío colosal.
e Isabel demostró una vez más su increíble capacidad de organización. Se encargó personalmente de asegurar el suministro de alimentos, armas y sueldos para un ejército que llegó a contar con decenas de miles de hombres. Creó hospitales de campaña, un concepto revolucionario para la época, para atender a los heridos. Su presencia era constante en los campamentos militares, como en el de Santa Fe, una ciudad fortificada que mandó construir a las afueras de Granada, simbolizando su determinación de no abandonar el asedio hasta la victoria final. Su imagen, cabalgando entre los soldados y compartiendo sus penalidades, se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda que inspiraba lealtad y fervor. La financiación de una guerra tan prolongada fue un esfuerzo titánico. La corona recurrió a impuestos extraordinarios, a préstamos de banqueros italianos y alemanes, y a la venta de bulas de cruzada, que ofrecían indulgencias espirituales a cambio de contribuciones económicas para la Guerra Santa. Los bienes confiscados por la Inquisición también se utilizaron para financiar el esfuerzo bélico. La guerra, además, se vio favorecida por las luchas internas dentro del propio Emirato de Granada. La familia reinante, los nazaríes, estaba dividida por una guerra civil entre el emir Muley Hacén, su hermano el Zagal y su hijo Boabdil. Los reyes católicos explotaron hábilmente estas divisiones, apoyando a un bando contra otro, debilitando al enemigo desde dentro. En un momento dado, capturaron a Boabdil y lo liberaron a cambio de que les ayudara a luchar contra su propio padre y su tío. Una estrategia maquiavélica que aceleró la desintegración del reino musulmán. Plaza a plaza, ciudad a ciudad, el territorio nazarí fue menguando. La resistencia fue a menudo feroz, y la conquista estuvo marcada por episodios de gran violencia. Finalmente, a finales de 1491, solo quedaba la capital, la propia ciudad de Granada. Tras un largo asedio y negociaciones secretas, Boabdil, el último emir, aceptó rendir la ciudad. El 2 de enero de 1492, Isabel y Fernando entraron triunfalmente en Granada. La imagen de las cruces y los estandartes castellanos, ondeando en las torres de la Alhambra, marcó el fin de casi 800 años de presencia política musulmana en la península ibérica. Para Isabel, fue la culminación de su proyecto político y religioso, la victoria que la consagró ante la cristiandad. Pero para los habitantes musulmanes de Granada, a pesar de las promesas iniciales de respetar su fe y sus costumbres en las capitulaciones de rendición, fue el comienzo del fin de su mundo. La conquista, celebrada como un triunfo heroico, fue también el preludio de una asimilación forzosa y la erradicación de una cultura que había florecido durante siglos. El año 1492 no fue un año cualquiera en el reinado de Isabel. Fue el epicentro de su legado, un año de acontecimientos tan monumentales que redefinieron la historia de España y del mundo. Fue un annus mirabilis, un año de maravillas, pero también de decisiones que proyectarían una larga y oscura sombra. Todo comenzó en enero con la ya mencionada conquista de Granada. La victoria final de la Reconquista fue celebrada en toda la Europa cristiana como un triunfo histórico contra el Islam, consolidando la imagen de Isabel y Fernando como los Reyes Católicos, título que les concedería el Papa Alejandro VI poco después. La unificación territorial de la península bajo un poder cristiano, con la excepción de Portugal y el pequeño reino de Navarra, que sería anexionado más tarde, parecía completa. Con el fervor de la victoria y la obsesión por la unidad religiosa en su apogeo, los monarcas tomaron su siguiente decisión trascendental. Apenas 3 meses después de la caída de Granada, el 31 de marzo, firmaron el Edicto de Granada, más conocido como el Decreto de la Alhambra. Este edicto ordenaba la expulsión de todos los judíos de los reinos de Castilla y Aragón que no se convirtieran al cristianismo en un plazo de 4 meses. Se les prohibió sacar oro, plata, monedas
y otras posesiones valiosas. La justificación oficial era que la presencia de comunidades judías practicantes era una mala influencia para los conversos, incitándolos a judaizar. La decisión fue devastadora. La comunidad judía, presente en la península ibérica desde tiempos romanos, había sido una parte integral de la vida económica, cultural e intelectual del país. Eran médicos, eruditos, comerciantes y financieros. La expulsión supuso una catástrofe humana y una sangría demográfica y económica para el reino. Decenas de miles de personas, según las estimaciones más conservadoras, se vieron obligadas a abandonar sus hogares, sus negocios y su tierra natal, llevando consigo apenas lo que podían cargar. Se dirigieron al norte de África, al Imperio Otomano, a Portugal, de donde también serían expulsados poco después, y a otros lugares de Europa, formando la diáspora sefardí. Para Isabel, esta medida era la conclusión lógica de su búsqueda de una monarquía confesionalmente homogénea, un sacrificio necesario en aras de la pureza de la fe. Para la historia, fue un acto de limpieza religiosa de una crueldad inmensa. Mientras se cerraba un capítulo de la historia peninsular con la expulsión, se abría otro de dimensiones inimaginables. Durante el asedio de Granada, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón había estado esperando pacientemente para presentar de nuevo su audaz proyecto a los reyes: alcanzar las Indias navegando hacia el oeste. Su propuesta había sido rechazada varias veces por comités de expertos que la consideraban inviable. Sin embargo, con la guerra terminada y los cofres del tesoro vacíos, pero el espíritu triunfalista por las nubes, Isabel decidió finalmente dar su apoyo al proyecto. No fue tanto una inversión masiva del Estado como una empresa financiada con capital privado y préstamos con el respaldo y la autorización de la corona. En abril se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, que concedían a Colón títulos de almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubriera. El 3 de agosto de ese mismo año, 3 pequeñas carabelas zarparon del puerto de Palos. El 12 de octubre, la expedición avistó tierra. Colón no había llegado a Asia, como creyó hasta su muerte, sino a un continente desconocido para los europeos, un nuevo mundo. La noticia de este descubrimiento cambiaría para siempre la historia de la humanidad, iniciando la era de la exploración global, el colonialismo europeo y el intercambio colombino, que transformaría la ecología, la demografía y la economía de ambos hemisferios. En un solo año, Isabel había puesto fin a 8 siglos de historia en la península. Había expulsado a una de sus comunidades más antiguas y había abierto, sin saberlo, la puerta a un imperio donde nunca se ponía el sol. Triunfo, intolerancia y descubrimiento se entrelazaron de forma inextricable en ese año decisivo, forjando la compleja y contradictoria identidad de su reinado. El regreso de Cristóbal Colón en la primavera de 1493 desató una oleada de euforia en la corte de los reyes católicos. Fue recibido en Barcelona con todos los honores, presentando ante Isabel y Fernando a varios indígenas traídos del otro lado del Atlántico, junto con loros exóticos, oro y promesas de riquezas incalculables. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por Europa, y la corona española se movió con celeridad para asegurar sus derechos sobre las nuevas tierras. A través de la diplomacia y la mediación del Papa Alejandro VI, de origen español, se firmó el Tratado de Tordesillas con Portugal un año después, trazando una línea imaginaria en el Atlántico que dividía el mundo por descubrir entre las dos potencias ibéricas. Isabel vio en las nuevas tierras no solo una fuente de riqueza, sino también una inmensa oportunidad para la evangelización. Desde el principio, la expansión en el Nuevo Mundo fue concebida como una empresa tanto comercial como misionera. La reina expresó en varias ocasiones
su deseo de que los habitantes de esas tierras, a los que llamó indios, fueran tratados con justicia y convertidos al cristianismo de forma pacífica. Este es uno de los puntos más controvertidos y debatidos de su legado. El mito de la reina protectora de los indígenas frente a la brutal realidad de la conquista. En su testamento, Isabel llegaría a pedir a sus sucesores que velaran por el buen trato a los nativos. Sin embargo, la brecha entre las intenciones declaradas desde la lejana Castilla y las acciones de los conquistadores sobre el terreno fue abismal. Las sucesivas expediciones que siguieron a la de Colón no fueron misiones pacíficas, sino empresas de conquista y explotación. Los colonos, ávidos de oro y mano de obra, establecieron un sistema conocido como la encomienda. En teoría, a un colono español, el encomendero, se le encomendaba un grupo de indígenas para que los protegiera, los civilizara y los instruyera en la fe cristiana. A cambio, los indígenas debían trabajar para el encomendero. En la práctica, la encomienda se convirtió en un sistema de trabajos forzados, una forma de esclavitud encubierta que diezmó a las poblaciones nativas. Las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela y el sarampión, para las que los indígenas no tenían inmunidad, provocaron un colapso demográfico catastrófico, una de las mayores tragedias humanas de la historia. A medida que llegaban noticias de los abusos, se levantaron voces críticas dentro de la propia España, como la de los frailes dominicos Antonio de Montesinos y más tarde Bartolomé de las Casas, quienes denunciaron la crueldad de los colonos. Isabel y Fernando intentaron regular la situación, promulgando leyes para proteger a los indígenas, pero estas leyes eran a menudo ignoradas a miles de kilómetros de distancia. La corona se encontraba en una contradicción fundamental. Por un lado quería salvar las almas de los nativos y protegerlos como súbditos. Por otro, necesitaba desesperadamente el oro y los recursos del Nuevo Mundo para financiar su política europea y el funcionamiento del creciente imperio. La explotación económica primó casi siempre sobre las consideraciones humanitarias. La propia reina, a pesar de su supuesta protección, autorizó el envío de Minto, los primeros esclavos africanos a América para reemplazar la menguante mano de obra indígena, abriendo así otro trágico capítulo de la historia. La llegada de los metales preciosos de América tuvo un impacto transformador en la economía española y europea, pero también generó inflación y sentó las bases de una economía dependiente de los recursos coloniales en lugar del desarrollo industrial interno. Isabel I no vivió para ver la plena extensión del imperio que había puesto en marcha, ni las consecuencias a largo plazo de sus políticas. Murió creyendo que había abierto una nueva frontera para la fe y para Castilla, pero la realidad que se gestaba en el Nuevo Mundo era mucho más compleja y brutal. Su legado en América es, por tanto, profundamente ambiguo. Fue la patrocinadora del viaje que conectó dos mundos, pero también la soberana, bajo cuyo mandato se inició un proceso de conquista y explotación de una violencia y unas consecuencias sin parangón. Mientras el imperio español se expandía por ultramar, la atención de Isabel en Europa se centraba en asegurar el futuro de su dinastía y tejer una red de alianzas que contuviera el poder de su principal rival, Francia. La herramienta para esta gran estrategia geopolítica fueron sus 5 hijos: Isabel, Juan, Juana, María y Catalina. Cada uno de sus matrimonios fue cuidadosamente planeado para forjar lazos con las casas reales más importantes del continente: Portugal, el Sacro Imperio Romano Germánico, a través de los Habsburgo, e Inglaterra. El objetivo era crear un cerco diplomático y familiar alrededor de Francia y garantizar una sucesión estable y poderosa para el trono unificado de Castilla y Aragón. Sin embargo, lo que parecía una obra maestra de la diplomacia dinástica se convirtió en una sucesión de tragedias personales que golpearon a la reina en los últimos años de su vida.
La primera de estas alianzas fue el doble matrimonio de sus hijos Juan y Juana con los hijos del emperador Maximiliano de Habsburgo, Margarita y Felipe. El príncipe Juan, el único hijo varón y heredero de la corona, era la gran esperanza de la dinastía. Su boda con Margarita de Austria fue un acontecimiento de estado de enorme magnificencia. Pero la felicidad duró poco. Apenas 6 meses después del enlace, en 1497, el príncipe Juan murió repentinamente de una fiebre. La muerte del heredero fue un golpe devastador para Isabel y para el reino. La sucesión recayó entonces en su hija mayor, Isabel, quien estaba casada con el rey Manuel I de Portugal. Esta unión ofrecía la tentadora posibilidad de unificar toda la península ibérica bajo un solo cetro. Isabel de Asturias dio a luz un hijo, Miguel de la Paz, quien se convirtió en heredero de Castilla, Aragón y Portugal. Pero la tragedia volvió a golpear. La joven Isabel murió en el parto, y su hijo, el pequeño príncipe Miguel, falleció antes de cumplir los 2 años. En apenas un suspiro, la línea de sucesión directa a través de los 2 hijos mayores se había extinguido. La herencia recayó entonces en la tercera hija de los reyes católicos, Juana, casada con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria. Juana había mostrado desde joven signos de una personalidad melancólica y una intensa emotividad, pero su matrimonio con Felipe exacerbó su inestabilidad. Se enamoró perdidamente de su marido, pero él era notoriamente infiel y ambicioso, más interesado en la herencia de su esposa que en ella misma. Los celos y el comportamiento errático de Juana se convirtieron en motivo de escándalo en la corte de Flandes. Las noticias que llegaban a Isabel sobre la salud mental de su hija la llenaban de angustia. La perspectiva de que el futuro de su amada Castilla quedara en manos de su inestable hija y de su ambicioso y extranjero yerno, Felipe, era una fuente de profunda preocupación para la reina. Las desgracias no terminaron ahí. Su hija María se casó con su cuñado viudo, el rey de Portugal, para mantener la alianza, y su hija menor, Catalina de Aragón, fue enviada a Inglaterra para casarse con el príncipe Arturo, heredero al trono. Pero Arturo murió pocos meses después de la boda, dejando a la joven Catalina en una precaria situación en la corte inglesa durante años, antes de que finalmente se casara con el hermano de Arturo, el futuro Enrique VIII, un matrimonio que también acabaría en tragedia décadas más tarde. La reina, que había construido un reino poderoso y un imperio en expansión, vio cómo su propio linaje se desmoronaba. Las muertes de su hijo, su hija mayor y su nieto no fueron solo tragedias familiares. Fueron crisis de Estado que ponían en peligro toda la estructura política que había construido con tanto esfuerzo. Estos golpes del destino minaron la salud y el espíritu de Isabel en sus últimos años, sumiéndola en una profunda tristeza. La mujer que había desafiado a reyes y conquistado reinos se encontraba ahora impotente ante la fragilidad de la vida y el incierto futuro de su herencia. Los últimos años de la vida de Isabel I estuvieron marcados por el luto, la enfermedad y una creciente preocupación por el futuro de la monumental obra que había construido. El dolor por la pérdida de sus hijos y nietos se sumó a un deterioro físico, posiblemente un cáncer, que fue minando su legendaria energía. Sin embargo, incluso en su lecho de muerte, su mente política permaneció lúcida y activa. Consciente de que su fin estaba cerca, dedicó sus últimas fuerzas a redactar su testamento, un documento que no es solo una última voluntad personal, sino una de las piezas más importantes de la historia política de España. Dictado a lo largo de varias semanas y firmado pocos días antes de su muerte en Medina del Campo, el 26 de noviembre de 1504, el testamento es un reflejo de sus prioridades, sus logros y sus ansiedades.
En el documento, Isabel reafirmaba su profunda fe católica, encomendando su alma a Dios y disponiendo misas y obras pías. Pero la mayor parte del texto se dedica a asuntos de Estado, intentando atar todos los cabos sueltos y asegurar la continuidad de su proyecto. El punto más crucial era la sucesión. Nombraba a su hija Juana como reina y señora natural de Castilla, cumpliendo con la línea sucesoria. Sin embargo, consciente de la inestabilidad emocional de Juana, que ya daba muestras de lo que la historia recordaría como locura, y desconfiando profundamente de su yerno, Felipe el Hermoso, estableció una salvaguarda. En una cláusula específica, estipulaba que si Juana no quisiere o no pudiere entender en la gobernación, la regencia del reino recaería en su marido, Fernando. Esta cláusula fue una maniobra política magistral y controvertida. Dejaba la puerta abierta para que Fernando continuara gobernando Castilla, marginando a Felipe y asegurando que las riendas del poder permanecieran en manos de alguien que compartía su visión política. Esta decisión provocaría graves conflictos entre Fernando y Felipe tras la muerte de la reina, pero demostraba que, hasta el final, Isabel priorizó la estabilidad del Estado que había forjado por encima de las pretensiones de su yerno Habsburgo. El testamento también abordaba otros temas cruciales de su reinado. Dedicó un codicilo entero a la cuestión de los indígenas del Nuevo Mundo, pidiendo a sus sucesores que se aseguraran de que no recibieran agravio alguno en sus personas y bienes, y que fueran tratados con justicia e instruidos en la fe. Esta es la cláusula que a menudo se cita para defender la imagen de Isabel como protectora de los nativos, aunque, como hemos visto, contrasta fuertemente con la realidad de la colonización. También dejó disposiciones sobre la política norteafricana, instando a continuar la cruzada contra el Islam en el Magreb y sobre la unidad de la moneda y la administración de justicia en Castilla. Dejó un legado financiero complejo, con un reino más rico en teoría gracias a las Indias, pero con unas finanzas públicas exhaustas por décadas de guerra. Isabel murió a los 53 años. Su muerte marcó el fin de una era. Fue una figura de una complejidad asombrosa. Una mujer de una devoción religiosa que rayaba en el fanatismo, pero también una política pragmática y una estratega maestra. Fue la reina que unificó España, financió el viaje que reveló un nuevo continente y sentó las bases de un imperio global. Pero también fue la reina que instauró la Inquisición, expulsó a los judíos y presidió el inicio de una conquista brutal. Su figura se convirtió rápidamente en un mito, exaltada por unos como una santa y una fundadora de la nación, y denostada por otros como una tirana intolerante. La realidad, como siempre, es mucho más matizada. Fue una mujer de su tiempo, con las convicciones y las contradicciones de su época, pero con una voluntad y una ambición que trascendieron su tiempo y cambiaron el curso de la historia para siempre. Para comprender la figura de Isabel I de Castilla, es necesario retroceder a su origen, a un nacimiento que no auguraba un trono, en un reino que se desmoronaba por sus costuras. Nacida en Madrigal de las Altas Torres en el año de 1451, su infancia transcurrió a la sombra de su medio hermano, el rey Enrique IV, un monarca cuya corte era un nido de conspiraciones y cuya incapacidad para engendrar un heredero indiscutible sumió a Castilla en una crisis perpetua. Criada en el relativo aislamiento de Arévalo, junto a su devota madre Isabel de Portugal, la joven infanta aprendió las lecciones del poder no en los salones del trono, sino en la observación silenciosa de la traición y la ambición desmedida. Fue en este exilio interior donde se forjó su carácter, una amalgama de piedad profunda, paciencia estratégica y una voluntad de hierro oculta tras una apariencia serena. La muerte de su hermano Alfonso, proclamado rey por una facción de nobles rebeldes, la colocó de forma inesperada en el centro del tablero político. Su decisión de rechazar la corona que le ofrecían los sublevados y negociar su propia legitimidad con su hermano el rey
a través del Tratado de los Toros de Guisando, fue la primera gran demostración de una astucia que definiría todo su reinado. Comprendió, con una madurez impropia de su edad, que un poder arrebatado por la fuerza siempre sería frágil. El verdadero poder era aquel que se consolidaba a través de la ley y el consenso, aunque fuera forzado. Su desafío más audaz, sin embargo, fue personal y político a la vez. Su matrimonio clandestino con Fernando, el heredero de Aragón. Al elegir a su propio esposo en contra de la voluntad expresa del rey, Isabel no solo cometió un acto de rebeldía, sino que ejecutó una visión geopolítica de largo alcance. La unión de los dos reinos más poderosos de la península. Esta unión, sellada en secreto en Valladolid en 1469, fue la piedra angular sobre la que construiría su proyecto de una España unificada. La Guerra de Sucesión Castellana, que estalló tras la muerte de Enrique IV, fue su bautismo de fuego. Enfrentada a su sobrina Juana la Beltraneja, apoyada por la poderosa nobleza disidente y el Reino de Portugal, Isabel demostró no ser solo una política hábil, sino una líder en tiempos de guerra. Mientras Fernando dirigía los ejércitos, ella recorría incansablemente Castilla, a menudo encinta, asegurando lealtades, recaudando fondos y administrando justicia, proyectando una imagen de soberana omnipresente y resuelta que cimentó su popularidad y su autoridad. La victoria, sellada propagandísticamente en la Batalla de Toro, no solo le aseguró la corona, sino que le otorgó el capital político necesario para emprender la tarea más formidable de su reinado: la construcción de un Estado moderno sobre las ruinas del desorden feudal. Con una energía implacable, ella y Fernando desmantelaron el poder de la nobleza levantisca, sometiéndola a la autoridad de la corona. Instrumentos como la Santa Hermandad pacificaron el campo con una justicia expedita y brutal, mientras la reforma del Consejo Real, llenándolo de letrados universitarios en detrimento de los grandes linajes, centralizó la administración y la justicia. Isabel no toleraba el desorden. Su concepción del poder era vertical, emanando del trono y extendiéndose hasta el último rincón del reino. Pero esta búsqueda de unidad política pronto se entrelazó inseparablemente con una obsesión por la unidad religiosa. Convencida de que la cohesión de su reino dependía de una fe única, tomó dos de las decisiones más trascendentales y sombrías de su legado. Primero, la instauración del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, una maquinaria de control religioso y social puesta al servicio directo de la corona. Dirigida contra los conversos sospechosos de judaizar, la Inquisición desató un reino de terror basado en la delación, el secreto y la tortura, erradicando la diversidad religiosa y sembrando un miedo que perduraría por siglos. La segunda decisión fue la culminación de la Reconquista con la Guerra de Granada. Durante 10 largos años, Isabel volcó todos los recursos de Castilla en una cruzada personal, una empresa militar, política y espiritual que finalizó con la entrada triunfal en la Alhambra en el año de 1492. Este año se convertiría en el vértice de su reinado, un momento de triunfo y tragedia. Con la victoria en Granada, Isabel y Fernando ordenaron la expulsión de todos los judíos de sus reinos, un acto de limpieza religiosa que desgarró el tejido social y económico de España y provocó una catástrofe humana de proporciones inmensas. En ese mismo año de gloria y purga, en un acto de fe y especulación, Isabel dio su apoyo al oscuro proyecto de un navegante genovés, abriendo, sin saberlo, las puertas de un nuevo mundo. El descubrimiento de América transformó a Castilla de un reino peninsular en la primera potencia de un imperio global. Isabel, en su visión, deseaba que esta nueva empresa fuera tanto evangelizadora como económica, expresando en sus escritos el deseo de proteger a los nuevos súbditos indígenas. Sin embargo, la realidad de la conquista
fue una historia de explotación brutal, enfermedades devastadoras y un colapso demográfico que contradice frontalmente sus piadosas intenciones. La reina que pedía buen trato para los nativos fue también la que autorizó sistemas como la encomienda, que en la práctica era una forma de esclavitud, demostrando la insalvable contradicción entre los imperativos morales de la corona y la voracidad económica del imperio naciente. Mientras su poder se proyectaba hacia horizontes nunca antes imaginados, su vida personal se sumía en la oscuridad. Y la mujer que había construido una dinastía a través de una brillante política de alianzas matrimoniales, vio cómo el destino se la arrebataba pieza a pieza. La muerte de su único hijo varón y heredero, el príncipe Juan, la de su hija Isabel, reina de Portugal, y la de su nieto y heredero de 3 reinos, Miguel de la Paz, la sumieron en un profundo dolor y dejaron el futuro de su obra en manos de su inestable hija Juana y su ambicioso yerno extranjero, Felipe de Habsburgo. Estos golpes del destino, que ninguna estrategia política podía prever ni evitar, revelaron la fragilidad humana de la monarca omnipotente. En su testamento, su último acto de gobierno, Isabel intentó blindar su legado, asegurando la regencia para Fernando y dejando instrucciones precisas sobre la gobernación del reino y el trato a los indios. Fue el acto final de una reina que nunca dejó de gobernar, ni siquiera desde su lecho de muerte. Al final, la pregunta de si Isabel fue una reina santa o la arquitecta de una conquista implacable admite una única respuesta. Fue ambas cosas, de manera inextricable. Fue una gobernante medieval con una visión de Estado moderna, una mujer de fe inquebrantable que no dudó en utilizar la crueldad para alcanzar sus fines, una unificadora que lo hizo a costa de la exclusión y la expulsión, una protectora en la teoría y una explotadora en la práctica. Su figura no puede ser simplificada ni en la hagiografía ni en la condena. Fue una fuerza de la naturaleza política, una mujer que heredó un reino en llamas y legó al mundo un imperio, cuyas luces y sombras definieron no solo la historia de España, sino el curso de la historia universal. Isabel I de Castilla fue la arquitecta de un nuevo mundo, tanto en los mapas como en las mentes de sus súbditos. Su legado es una dualidad de unificación y exclusión, de descubrimiento y destrucción que sigue resonando en la actualidad. ¿Qué historia desean ver a continuación? Si te ha gustado este documental, no olvides darle a like, suscribirte para no perderte nuestras próximas historias, dejar tu opinión en los comentarios y compartirlo con aquellos a quienes les apasione la historia.